Llegamos a la unidad 13, ¿sí?, de la materia. Los voy a acompañar con el texto de Autoritarismo de Judith Casali de Babot. Como pueden haber visto ya en el aula, está la clase del profesor Mauricio Argiró de la cátedra, que les muestra las características generales del autoritarismo y el totalitarismo, también los sitúa en el contexto histórico del siglo XX con los totalitarismos en Alemania, en Rusia, y él lo separa y habla del autoritarismo en Italia, ¿sí?, exponiendo la doctrina de algunos autores. Con Marcos, con el profesor Marcos Arias, nos parecía que les podía resultar útil que, habiendo ya tenido la posibilidad con el profesor Mauricio de ver las características generales de cada uno de estos regímenes antidemocráticos, nosotros vamos a situarnos en el texto y hacer un análisis detallado de cada uno de los textos que tienen. Tienen 3 en esta oportunidad. Conmigo van a ver el de Casali de Babot sobre autoritarismo, y luego con el profesor Marcos van a ver el de Traverso y Rivas Nieto. Es importante que puedan ver a la materia en su integralidad, en su totalidad, y en esta segunda parte, desde la unidad 9 hasta la unidad 14, y una vez que completen la lectura de todos los textos, puedan ser capaces de definir cada uno de estos regímenes, ¿sí?, que puedan definir el anarquismo, el liberalismo, la democracia, el autoritarismo, el totalitarismo, y pensar que en esta unidad 13 vemos a todos los regímenes que se oponen a la democracia y puedan también encontrar las diferencias, no solamente las que marca el autor, sino poner en diálogo a todos los textos que ustedes tienen, ¿sí? En el caso del texto de autoritarismo, pertenece, ¿sí?, a un diccionario político. Esto me gustaría que lo tengan en cuenta porque la estructura del texto, ¿sí?, va a ser en el formato de diccionario. Entonces, Casali de Babot les va a presentar una serie de autores, en su mayoría europeos, algunos tienen estudios en Latinoamérica y en Argentina, y les va a mostrar distintas definiciones, distintas perspectivas, distintos enfoques del autoritarismo. Voy a tratar de ser breve porque van a tener varios videos para ver esta unidad y la idea es que les ayude al momento de estudiar y no agobiarlos, ¿sí?, con tantos videos. Bueno, Casali de Babot nos introduce al autoritarismo y su punto de partida es advertirnos que es un término polisémico, quiere decir que tiene varios significados, al igual que muchos de los conceptos de la filosofía política. Nos marca la etimología de la palabra y como dice que es polisémico, ella parte del concepto de autoridad y habla que etimológicamente autoridad va a provenir del latín autoritas, que a su vez deriva de autor, que quiere decir algo que hace nacer, ¿sí?, el autor de algo. También la otra raíz de la palabra autoridad es augere, que es algo que hace aumentar, que hace acrecentar y que tiene un sentido más bien religioso. Y hay una palabra que tiene una raíz similar, que es Augustus, que se utilizaba como el título, en Roma, el título que se le daba a los emperadores romanos. Entonces está muy ligado ese concepto con elementos religiosos más asociados a la virtud divina de acrecentar, de hacer aumentar. Vemos cómo la palabra autoridad se mantiene en la Edad Media, pero llega a la Edad Moderna y tiene una transformación que a nosotros nos va a interesar porque nos va acercando al concepto de autoritarismo tal cual como hoy lo concebimos. Y al tener un proceso en la Edad Moderna de laicización y de secularización del poder, les vamos sacando ese elemento religioso que estaba presente en la antigüedad. Y el concepto de autoridad ya se va a nutrir de los elementos modernos del poder que hemos visto en la materia, de legitimidad, del derecho o la legalidad, de la efectividad, ¿sí? Va a tomar un carácter laico y va a tomar todos los elementos posteriores a las teorías contractualistas. Entonces, para hablar del autoritarismo tal cual hoy nosotros lo concebimos, nos debemos situar en el siglo XX
en el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y ese autoritarismo nace como fruto de esa crítica fuerte a la democracia liberal, que se la veía como inepta para lidiar con algunas cuestiones del poder y que sus instituciones fallan, y hay unos detractores que dicen la democracia liberal no es competente, es inepta para solucionar ciertas cuestiones de la sociedad y ciertas cuestiones políticas. Y ahí va a aparecer el autoritarismo. Como habíamos dicho, al igual que el totalitarismo, se contrapone a los regímenes democráticos. Por eso sería bueno que precisen bien y tengan dominio de los conceptos de democracia para anteponer todo lo que vamos a ver en la unidad 13. Como les decía, al ser un diccionario de cultura política, de términos políticos, Casali y Babot nos va a traer muchas definiciones y muchos autores. La primera parte del texto nos da definiciones o puntos de vista y a la vez surge una crítica de otro autor para contrarrestar, ¿sí?, aquellas debilidades que puede tener alguna de las definiciones. Luego va a haber comparaciones entre el autoritarismo con la tiranía, con el despotismo o con las dictaduras. Es importante que ustedes mantengan, ¿sí?, un hilo del texto y no puedan, y no se pierdan en la cantidad de autores que les ofrece Casali de Babot. Por eso quizás les sirva la guía de lectura que le hemos dejado al final de todas las presentaciones de la unidad 13, y les sirva este PowerPoint porque les voy indicando las páginas y además les traigo las definiciones más relevantes del autoritarismo. Nos va a decir en una definición simple que es una autoridad opresiva que aplasta la libertad e impide la crítica. Otra de las definiciones, los regímenes autoritarios son sistemas políticos con un pluralismo político limitado y no responsable. Vemos que en estas dos definiciones ya parece que hay una concentración del poder, ¿sí? ¿Se acuerdan en la relación entre quien manda y quien obedece? Nos vamos a enfocar en el autoritarismo y quién manda. Hay una concentración de ese poder, ¿sí?, en una persona o un grupo de personas. Por eso dice que hay una autoridad opresiva que aplasta la libertad. Hay una restricción de esa libertad o hay una restricción de la crítica o una restricción de la oposición. Por eso se va a ver afectado el pluralismo político. No es que va a desaparecer, porque no hay un partido único como sí va a haber en el totalitarismo. Sí se restringe, pero no se elimina, como en el totalitarismo. El pluralismo es una característica esencial de todo sistema democrático y aquí va a estar aminorado en el autoritarismo. Sí va a haber otros poderes, ¿sí?, pero el poder de turno se va a encargar de obstaculizar, de acallarlo, ¿sí?, de restringirlo, como habíamos dicho. Y no responsable quiere decir que está cooptado desde arriba hacia abajo. La sociedad civil no es responsable de esto, sino la autoridad, ¿sí? Además, el papel de la ideología, esto todo está en la explicación de esta definición, no tiene un papel tan relevante como sí lo va a tener en el totalitarismo, que es un elemento esencial, nos va a decir Hannah Arendt en uno de los textos que ustedes tienen. En el autoritarismo no hay una teoría política suficientemente elaborada que nos sirva para justificar esa concentración del poder en esa persona o grupo de personas que lo detenta, como sí, como les decía, va a haber en el totalitarismo. Además, la ideología no tiene la capacidad de penetrar o esa capacidad de movilización social. Todavía podemos distinguir el Estado y la sociedad civil. No se ha desdibujado, no se ha corrido esa línea entre uno y otro, como sí va a pasar en el totalitarismo, que se llegan a fundir y esa línea divisoria entre Estado y sociedad civil desaparece. Por eso vamos a decir que hay una fuerte penetración y movilización social en el totalitarismo, no así en este régimen que es el autoritarismo. También va a aparecer en el texto varias veces este autor europeo, Rouquier, que viene de Francia,
que ha hecho muchos estudios, ¿sí? Muchos análisis, investigaciones en la Argentina, y viene estudiando hace muchos años estos movimientos autoritarios. Él va a decir que no tenemos que caer en la trampa de que todos esos regímenes que nosotros repudiamos lo pongamos en la bolsa del autoritarismo. No todo lo que no nos gusta o lo que nosotros criticamos, ¿sí?, lo vamos a ubicar del lado del autoritarismo. Finalmente, me parecía interesante, y en los textos del anterior programa también lo teníamos, a la mirada de Stopino. Él analiza el autoritarismo desde tres contextos, o tres enfoques, o tres perspectivas, que creo que nos pueden ayudar bastante a definirlo, a brindar características del autoritarismo. Me gustaría que ustedes, al final de la lectura de este texto, puedan ser capaces de elaborar con todas estas herramientas que nos da el texto alguna definición que ustedes propongan, pero que sí estén presentes los elementos principales para describir este sistema. Bueno, Stopino nos va a decir que él puede analizar el autoritarismo desde las estructuras de los sistemas autoritarios, desde la personalidad autoritaria y desde las ideologías autoritarias. En cuanto a las estructuras o los sistemas autoritarios, primero lo que habíamos dicho al inicio, que son antidemocráticos, que van a privilegiar la posición de mando, que van a menospreciar el consenso. Obviamente, si hay una mengua del pluralismo político, se va a menospreciar el consenso. A la hora de tomar decisiones no se va a convocar a todas las voces afectadas, porque justamente hay una concentración del poder y hay un desprecio hacia el consenso. Concentración del poder, ya dijimos que se concentra el poder en una persona, un grupo de personas, y hay una mirada de desconfianza y se resta poder a las instituciones representativas justamente por esta concentración del poder. Lo del rol de la oposición ya lo dijimos, y lo del pluralismo político también, que como habíamos visto es esencial en una democracia, y acá sí está coartada esa oposición, ese rol de la oposición, ¿sí? En cuanto a las disposiciones psicológicas o la personalidad autoritaria, esto viene de unos estudios que se le atribuyen a Adorno, donde había visto ciertas características de la personalidad que hacen que una persona sea potencialmente fascista, obviamente con argumentos desde la psicología, pero a Adorno hay una crítica muy fuerte desde un enfoque sociológico, porque dicen, no solo estas características van a aparecer en la personalidad, no podemos dejar de mirar al entorno social, no podemos atribuir estas características autoritarias a una personalidad porque nos manejamos en una sociedad, nosotros interactuamos con otros. Entonces, si está influido en el proceso de socialización, que esa persona piense de una determinada manera o actúe de una determinada forma justamente por ese entorno social. Entonces, ahí les dejo para que ustedes vean la crítica que hay hacia esta teoría de la personalidad autoritaria. ¿Cómo se va a caracterizar esa personalidad? Va a estar caracterizada por una obediencia casi servil, casi esclava con respecto a la autoridad, aduladora de quien obedece, un desprecio hacia el inferior jerárquicamente, que va a ser alguien que se lo desprecia o por no tener poder o por estar en la línea jerárquica en un puesto inferior, en un lugar inferior. Pero van a ver que la persona que obedece adula tanto, ¿sí? Realmente admira tanto a quien tiene el poder que no va a criticarlo, no va a cuestionar ninguna de estas órdenes que emanan de la persona que tiene el poder. En cuanto a las ideologías autoritarias, van a privilegiar la idea de orden. La idea de orden está muy marcada. Todo lo que se oponga a ellos es caos, es descentralización del poder, ¿sí? Se aparta de la idea de orden. Ya habíamos dicho que desprecian el consenso, que es la clave de la legitimidad moderna. ¿Se acuerdan cuando veíamos contractualismo? Que uno pasaba del estado de naturaleza a la sociedad civil a través de un contrato, pero el principio de legitimación de ese poder
era el consenso. Nadie obligaba a los individuos de pasar del estado de naturaleza a la sociedad civil. Miren cómo el autoritarismo va a despreciar algo que ha marcado el comienzo del Estado tal cual nosotros lo concebimos, ¿sí? De lo que decían los contractualistas, de ver a la sociedad civil como si fuera fruto de un contrato y ese contrato se basa en el consenso. El autoritarismo va a tirar a la basura todo esto que la teoría moderna, los contractualistas, tenían como tradición en la modernidad, ¿sí? Marcan el origen de la modernidad. Iba a menospreciar esto. Son antirracionalistas y antigualitarias. ¿Por qué antirracionalistas? Porque creen que la sociedad autoritaria va a nacer de algo que trasciende al hombre, que está por fuera del hombre, que el hombre no lo construyó, que eso viene de la costumbre, de la tradición, ya sea impuesta por las leyes de la naturaleza o por Dios, pero que están por fuera del hombre. Por eso no son racionalistas, porque no son producto del hombre, sino antirracionalistas. Y antigualitarias, si hay una idea de jerarquía, si hay una idea de la concentración del poder, difícilmente pueda corresponder a una ideología igualitaria. La sociedad jerárquica es inamovible y no está sujeta a ninguna transformación, ¿sí? Es incuestionable. Ya hemos visto el enfoque de Stopino y después pasamos a las tipologías autoritarias. Si bien no las explica detalladamente, sí me interesa que se concentren en las de tipo autoritarias burocráticas, porque lo van a ver en los otros textos cuando vean qué tipo de Estado había en América Latina en el siglo XX, posterior a la doctrina norteamericana de la seguridad nacional, y que puedan enlazar los dos textos y por qué consideran tanto Lins como el otro autor que van a ver que en América Latina se podía identificar un tipo de sistema autoritario burocrático. Eso les dejo para que ustedes lo vean. Y en cuanto a las comparaciones, van a ver que hay infinidad de autores que nombra Casali de Babot que nos sirven para cuestionar estos conceptos. En filosofía política, siempre tienen que tener cuidado de que tantos autores no haga que ustedes después no tengan precisiones conceptuales, ¿sí? No hay una sola definición, como ustedes han visto, de liberalismo, de democracia, de socialismo, pero sí en los textos está presente las descripciones. ¿Qué elementos nos llevan a pensar que ese régimen, ¿sí? ¿Qué características nos llevan a pensar que ese régimen es autoritario, que ese régimen es democrático? Y es un excelente ejercicio que después de la lectura ustedes se hagan estas preguntas, que puedan ser capaces de identificar uno y otro. También van a ver que no hay un consenso, que no hay una teoría uniforme, que algunos ven en la Italia de Mussolini totalitarismo, otros ven autoritarismo. En nuestras dictaduras, algunos ven que fue totalitarismo, otros dicen, y hay una opinión más fuerte y más dominante en los últimos años, que fue un sistema de tipo autoritario con algunas estrategias o con algunos elementos en cuanto a la represión que vienen de la tradición totalitaria. Pero siempre es importante que puedan argumentar su postura, ¿sí? En cuanto al autoritarismo y la dictadura, algunos autores van a decir que el autoritarismo es un término mucho más amplio, si bien la dictadura y el autoritarismo son regímenes que se oponen a la democracia, el autoritarismo puede englobar inclusive algunas monarquías. Es mucho más amplio que dictadura. A dictadura lo van a poner como un sistema mucho más radical y dictadura va a estar caracterizada por el condimento de excepcionalidad. Se recurre a una dictadura en un momento determinado, generalmente tiene un límite temporal, aunque van a decir que las dictaduras modernas después del siglo XX no todas han tenido un límite temporal. Viene el dictador a solucionar algo que es provisorio. ¿Por qué? Porque el dictador, ¿sí?, va a trastocar ese orden político preexistente, va a ser un gobierno de facto, va a poner en orden, entre comillas,
todo lo que estaba sucediendo en ese orden, pero luego le va a dar paso nuevamente a un gobierno constitucional. Hay un poder absoluto en las dictaduras, una concentración del poder, actúan por fuera de la Constitución. Es más, ahí les muestra el antecedente romano, cómo la dictadura estaba prevista en la misma Constitución, pero no podemos comparar las dictaduras griegas o romanas con las dictaduras posteriores al siglo XX. Inclusive hay tanta concentración del poder y se le da tanto poder a ese dictador que tiene la capacidad de establecer estado de sitio, la ley marcial. Y en la modernidad, como les decía, ¿sí? No solo que se aparta de la Constitución, sino que puede perdurar en el tiempo. En cuanto a la comparación de autoritarismo y despotismo, van a ver cómo en los gobiernos despóticos va a reinar el miedo. Va a haber una relación entre quienes mandan y quienes obedecen de carácter servil. El pueblo está totalmente esclavizado. Y es más, en el despotismo, el pueblo va a asumir que no puede gobernarse a sí mismo y va a aceptar, ¿sí?, ser esclavizado. En la tiranía, si bien el tirano, al igual que el despótico, desprecia las leyes y actúa por fuera de la ley y no observa las normas, ¿sí?, y actúa con su propio capricho, no está tan fuerte esta idea de que el pueblo decide ser esclavizado, porque no considera que es capaz de gobernarse a sí mismo. Está mucho más fuerte, marcado en los gobiernos despóticos, que sería una versión más fuerte, considera el autor de la tiranía. El despotismo lo ven más cercano a las dictaduras. Como les decía, el factor miedo acá va a ser muy relevante. Y ustedes van a ver cómo acá cada una de estas comparaciones la van acercando a los conceptos más modernos, ¿sí?, de la edad moderna, y es importante que ustedes puedan argumentarlo. Bien, así vamos finalizando. El texto no tiene mayores dificultades. Sí me parece que puedan identificar la estructura y que esto les va a ayudar para que no se pierdan. Como les digo, hay muchos autores que cita Casali de Babot, pero es muy importante que ustedes, teniendo en claro la estructura del texto, puedan ser capaces, aunque sea, de argumentar y de defender la postura de uno u otro de estos autores que les he ido nombrando a lo largo de esta presentación. Dejo de compartir. Bueno, espero que les vaya bien. Aprovechen las herramientas que les hemos dejado en el aula virtual y recuerden todas las sugerencias que creo que les pueden ser útiles. Hasta luego.